Anoche me fui de pinchos con mi mujer, que está por ahí, y que os recomiendo como final de traca. Bueno, seguro que ya habéis ido, ¿no? De pinchos, Plaza Moyano a la izquierda. Y cuando uno se va de pinchos y luego le preguntan qué ha cenado, pues es muy difícil contestar, porque claro, no se puede decir pues ni carne ni pescado, no se sabe. Y pensaba que aquí ahora mismo todos, o muchos, yo por lo menos, puede tener la misma sensación de llevar 5 días tomando pinchos, que además es verdad, llevamos 5 días tomando pinchos, y uno está con la cabeza caliente, los pies fríos, está como... una especie de lío, de pensamiento, de ideas. Yo llegué ayer y tengo esa sensación, con lo cual los que llevéis aquí 5 días, en fin, estaréis terribles, ¿no? Entonces, por eso esta sesión de no te quedes con dudas, en las que yo os planteo como reto el intentar llevaros un par o 3 de ideas como muy concretas para aterrizar todo este batiburrillo de reflexiones, ¿verdad?, que hemos tenido, ¿no? Porque ahora, cuando dentro de unas horas, después de la conferencia de Montserrat del Pozo, termine todo, se puede decir que empieza todo, pero si lo hacemos bien, ahora empieza todo realmente. Yo aprovecho además para invitaros a que exploréis un espacio que hemos puesto en marcha desde el periódico Magisterio, llamado ENIAC. ENIAC, para los iniciados, es el acrónimo del que fuera la primera computadora que se puso en marcha, ENIAC. Han pasado casi 70 años desde entonces. Y es un espacio de reflexión, de debate, para que ICOT continúe en ese foro. En fin, ahí encontraréis recursos, experiencias y muchas cosas. ENIAC, espacio eniac.com. Os invito a que lo visitéis, aparte de que lo recibiréis con Magisterio todos los meses. Y nada más, vamos a empezar con el formato. Tenemos aquí 8 pinchos. Para continuar con los pinchos, pues tenemos 8 pinchos que ya han sido presentados. Yo quiero poner el acento y quiero pedir un fortísimo aplauso, uno nuevo y muy sentido, a 2 personas que se encuentran entre nosotros, en los 2 extremos. Son Ana Pérez, del grupo COAS, y Javier Bahón, de Tú Innovas, que en fin, tuvieron el arrojo y hicieron la bilbainada, a ver cómo se traduce esto, de la bilbainada, tuvieron la bilbainada de traerse ICOT a Bilbao, traerse ICOT a España. Para ellos, por favor, un fuerte aplauso. Aunque ya les conocéis, porque les habréis oído en otros foros, pero voy a recordar muy brevemente, simplemente con una palabra, uno de los focos de investigación de cada una de las personas que nos acompañan, para que podáis formularles preguntas, que es de lo que se trata, de que formuléis preguntas. También a través del hashtag de ICOT se pueden formular preguntas que yo iré mirando desde aquí, desde la tablet. Tenemos a Javier Romero, educación musical. Vamos a dejarlo ahí. Más cosas, pero vamos a dejarlo en educación musical. Tenemos a Bruno de la Chiesa, neurociencia. Más cosas, pero neurociencia. Luego, lo digo para centrar un poquito el debate, ¿no?, y el ámbito de la reflexión. Bueno, me he dejado allí a Javier Bahón, inteligencias múltiples, gestionar la diferencia. Tenemos aquí a Karim Morrison, pensamiento visible. Tenemos a mi derecha a Ana María Fernández, educación infantil, familia. Luego matizáis lo que queráis. Tenemos a Bill Martin, liderazgo, organización. Tenemos a Brendan Spillane, coaching, liderazgo también. Y tenemos a Ana Pérez,
lingüista la importancia de la lengua, ¿no? y el pensamiento. Y a partir de ahora, afilad vuestro ingenio y es el momento de las preguntas, de que no os quedéis con dudas. Yo, para romper el hielo, voy a lanzar algunas de las preguntas que se han pegado en los posits que había allí en la entrada. Y voy a abrir la ronda de preguntas con Brendan. Le traduces. Vale. Hubo una frase en una conferencia de Brendan que a mí particularmente me entusiasmó y es la que yo me llevo. Brendan dijo que la clave para el liderazgo era la siguiente: todos estamos librando una batalla y su recomendación era que en esa batalla sé amable siempre, la amabilidad. Yo personalmente os confieso que es lo que me llevo de ICOT a mi casa, sé amable siempre. Nos gustaría que Brendan desarrollara esa idea. Gracias. Bueno, todo el mundo está luchando una batalla de la cual no conocemos nadie. Hay que ser amable siempre. Esto me lo dijeron hace 2 semanas y me lo dijeron, o me lo dijo más bien, la persona que había sido nominada por sus pares como la persona más influyente en su sector, en ese país. Y era una persona que tuvo un enorme impacto. Fue una persona que, aunque tuvo que hacer muchas cosas difíciles, celebrar conversaciones y decirles a la gente que tenían que marcharse de sus trabajos, y tuvo que hacer una serie de cosas duras, difíciles. Aún así, cuando él habló sobre su trabajo, sobre su ética y sobre sus aspiraciones, esa fue su mantra que le sirvió como guía, esa fue la luz que le guió. Pero el grupo no esperaba oír eso. El grupo esperaba oír algo que fuera algo más técnico, algo que fuera más dirigido hacia una performance, por ejemplo. Y en cuanto lo dijo, todo el mundo entendía por qué era una persona tan influyente. La palabra kindness, amabilidad, es una palabra sumamente importante, puesto que nos recuerda que somos de un tipo, es decir, somos una familia, kind, jugando con la palabra en inglés. Y entre seres humanos hay bastante más cosas que nos conecta, que nos separa. Y aún así parece ser que únicamente vemos lo que es diferente y no lo que es lo mismo. Entonces se trata de la capacidad de hablar a ese nivel, de que somos un todo, y que fue una de las cosas más transformadoras que la gente experimentó en su trabajo. ¿Está bien la respuesta? Por ahí, pues si no, yo sigo avanzando con las preguntas que han llegado a través de los posits. Tengo otra pregunta de una directora de un centro, Ana María Fernández, que pregunta: ¿cómo hacer partícipes a las familias de la cultura pensante de un centro? Hola. Bueno, lo primero es entender que cuando hablamos de cultura pensante no es que vamos a hacer una cultura pensante para otros, sino que cuando voy a hablar de una cultura pensante, yo soy el primero que cambia en la creación de esa cultura. Entonces, ¿cómo involucramos a los papás? ¿Cómo involucramos a las familias? Contándoles que la educación no es algo que yo le delego al colegio, sino es una responsabilidad compartida. Invitándolos a participar, y en cada uno de esos eventos que uno siempre hace en los colegios donde los padres participan, asegurándonos que tenemos un propósito muy claro e intencionalmente usando herramientas, hablando de los hábitos de mente, usando las rutinas de pensamiento y demás, donde ellos vayan también haciendo parte de ese lenguaje de pensamiento que se vive en el colegio y lo podamos realmente transferir a la casa. ¿Cómo los hacemos parte? Escuchándolos y abriéndoles espacio en los colegios
donde ellos puedan venir a compartir sus experiencias, donde ellos puedan venir a preguntar. ¿Cómo los hacemos parte? Nosotros siempre hablamos de tres dedos que nos miran, ¿no? Uno señala a los padres, uno señala a la familia de lo que no hacen. Hay tres dedos que me señalan a mí. ¿Yo qué puedo hacer para verte diferente? ¿Yo qué puedo hacer para no juzgarte y verte como un padre que también está en un proceso de descubrir a su hijo, descubrir un mundo cambiante, un mundo desafiante? Entonces, lo primero es mirarnos nosotros y entender de qué manera le estamos añadiendo valor, estamos siendo ojalá sabios y con acciones sabias en la forma en que creamos los contextos donde los padres se puedan involucrar, donde la familia pueda llegar. Y ojo que no son solo los padres, son los hermanos, son los abuelos, es la comunidad en general. Entonces, creo que abriendo espacios y entendiéndolo desde nosotros mismos. Muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta ya? ¿Os habéis entrado en calor? ¿Cómo va la cosa? ¿Todavía no? Venga. A ver, tengo otra pregunta ahora mismo para Karin Morrison. Una pregunta bonita. ¿Cómo dotar de más energía a nuestros sueños que a nuestros miedos? No sé si le tendréis que traducir. Energy to our dreams than our fears. Hay traducción simultánea también hacia el inglés para los ponentes, si lo desean. Bueno, esto tiene que ver con lo que ha dicho Brandon, de ser amable hacia otras personas. Yo siempre llevo, ya sé que no lo podéis ver atrás, pero esta es la parte de atrás de mi teléfono y es el dibujo que hizo un niño de una cara. Y debajo dice, sé bueno con los demás, en la escritura de un niño. Y creo que si esto lo tenemos en cuenta, creo que te ayuda a conseguir energía, incluso cuando la situación sea difícil. Y si tú puedes actuar de manera positiva y reformular las cosas y encontrar a otras personas con las cuales puedas hablar, que confíen en ti, para que puedas hablarles sobre tus temores, sobre tus miedos. Todo el mundo tiene miedos. La vida es compleja, pero si dejamos que esto nos sobrecoja, nos puede paralizar. Pero si podemos seguir adelante y realmente ceñirnos a nuestros sueños y nuestras creencias y encontrar a otras personas con ideas parecidas, también nos pueden dar energía. Y la confianza, la colaboración y el creer en lo que tú haces puede ser de gran ayuda para poder apartarte de ese miedo. Gracias. Una pregunta para Bill Martin. Yes. Ir traduciéndole a lo mejor, sí. Soy director de un colegio, dicen. ¿Qué consejos me daría para mejorar la gestión con las personas? Bueno, lo mejor que puede hacer un director de un colegio para ayudar a mejorar ese colegio es que todo el mundo que trabaje en el centro escolar, todo el mundo debería saber quiénes son y saber qué es lo que representan. Y bueno, la enseñanza es una profesión notable y a mí me encanta la gente que enseña por todo el mundo y los profesores que entran en las aulas y hacen todo lo que pueden, sea cuáles sean los recursos, sean cuáles sean también sus destrezas para que puedan enseñar a los niños una asignatura. Y como estos niños al final se marchan de allí y mucho tiempo después los niños se olvidan qué es lo que les han enseñado los profesores, pero sí que recuerdan al profesor y recuerdan al profesor. Pero yo recuerdo a los mejores profesores de mi vida, sé sus nombres y me acuerdo de sus caras y me acuerdo de los peores profesores de mi vida, conozco sus nombres y me acuerdo de sus caras también. Y los que están en medio están en una nebulosa, de esos no me acuerdo mucho. Pero bueno,
Yo, si enseñáis, me gustaría saber qué imagen se llevarán los niños de vosotros el resto de sus vidas. Y el director te tiene que ayudar a establecer esa imagen cuando tú trabajas con niños. Pregunta para Javier Romero. Tenía que llegar. Una pregunta muy interesante, sobre todo para los que nos dedicamos a la prensa y no paramos de oír hablar de Finlandia, Finlandia, Finlandia. ¿Buscamos modelos en el norte o en el sur? ¿Finlandia o África? Bueno, buenas tardes. Nosotros tenemos una idea bastante clara. El modelo a seguir no es Finlandia, el modelo es África, claramente. Por una cosa súper clara, ese modelo en el que tenemos ese trabajo inclusivo, en el que tenemos que realmente compartir con muchísimos alumnos y desde diferentes ámbitos, donde el juego está siempre presente y hay algo más importante todavía. Estamos en una cultura en la que el concepto de inteligencia o incluso con la música también, todo está del cuello para arriba en la cabeza. Pero de aquí para abajo, ¿dónde están las sensaciones, las expresiones, la interiorización, el comunicar, el llegar a otras tantas personas? Y para nosotros en ese sentido es importantísimo que el cuerpo pueda transmitir y que tengamos un contacto muchísimo más amplio, no solo a nivel racional y cognitivo, sino también experimental, de sensaciones y de poder interiorizar cada uno de esos puntos a la hora de poder arraigarme en el público. Lowen decía que las 3 formas de arraigamiento son siempre a través de la mirada, las manos y los pies. Si no te miro, si no te toco, si no me desplazo para poderte volver a mirar, tocar, y así, a continuación, no podemos hacer tribu. Y necesitamos mucho del grande como del pequeño, del profe de infantil, del de secundaria, el de universidad, el de conservatorios y otros tantos puntos para poder desclasificar esos roles en el que todos tenemos que estar clasificados por la misma edad, por el mismo uniforme, por el mismo horario. Realmente hay espacios que son importantísimos. Y nosotros reivindicamos el juego. El juego es importantísimo porque es una forma indirecta de sentirnos bien, de transmitir muchísimos valores y no desde el punto de vista racional y cognitivo, sino a través de las buenas sensaciones y del hacer sentir bien a la persona que tenemos delante. Al final no nos van a recordar por el aspecto cognitivo que hemos dado, nos van a recordar nada más y nada menos por cómo hemos hecho sentir a la persona que tenemos delante. Por eso nosotros siempre decimos pues, que el modelo a lo mejor no es Finlandia, puede ser África. Sabía yo que iba a gustar. Sabía yo. Bruno de la Chiesa dice que es de origen italiano, francés y alemán. Ahora nos explicas cómo es posible esto, que parece casi imposible, y se describe a sí mismo como un cosmopolita ocupado. Dice aquí, han puesto aquí de ti. A propósito de esto, la pregunta es muy pertinente o muy impertinente, según se diga, porque se pregunta un profesor: ¿llegará el día en que los europeos manejemos 3 o 4 lenguas para formar una Europa más conectada? Ahí está. A ver, pues para empezar, según un amigo de Londres, en un futuro bastante próximo, los únicos monolingües en este planeta van a ser los anglosajones. Es decir, que si David Cameron tiene éxito con su referéndum y tenemos un Brexit, sí es posible que en el futuro vamos a tener una Europa verdaderamente multilingüe. Si Reino Unido se quede, es otra cosa. No, ahora serio. Lo que a veces en Europa
para decir nada de Estados Unidos, no realizamos es que ser monolingüe es la excepción más que la regla en este planeta. En África, por ejemplo, como hablabas de, no hay mucha gente que está solamente monolingüe. Entonces el plurilingüismo, el pluriculturalismo es ahora ya una realidad para la mayoría de los seres humanos. Ahora, si puedo contestar a la pregunta, de veras, y me cuesta mucho decirlo, yo estoy muy desilusionado por Europa. Aún me siento muy europeo, como lo dijiste, ¿no? Pues tengo sangre italiano, alemán y francés en mis vegas, pues. Y he tenido la fabulosa oportunidad de vivir en Francia, en Alemania, en otros países de Europa y aparte de Europa, afuera. He vivido en América Latina, he vivido en el Medio Oriente, he vivido en Estados Unidos, ahora en Asia. Como ha dicho un amigo mío de Egipto, un jesuita, hace 30 años para mí era como un eye-opener. Hablaba con un montón de sus compatriotas, yo era el único no egipcio en la sala, y de una vez pregunta a la gente, ¿quieres saber lo que es Egipto? Y los participantes se miran, ¿de qué habla? Somos egipcios, sabemos lo que es Egipto, ¿no? Y él dice, no. Si ustedes quieren saber lo que es Egipto, hay que irse, que se van. Van a Europa, van a América del Norte, a Australia, a cualquier lugar. Cuando regresa un año o 2 años después, ustedes van a saber lo que es Egipto porque un pescado no sabe lo que es agua. Y yo pensaba entonces, era 30 años atrás, ¿no? En el 85, yo pensaba como el único no egipcio en la sala, pero viviendo en Egipto entonces, empezaron que él hablaba por mí también. No pretendía entender algo de Egipto, era algo demasiado extraño para mí. Pero es el momento en el cual empiezo a realizar lo que significa ser europeo occidental. Porque no estaba en mi agua de origen, digamos. Ahora, ser conectado en Europa sería bien, pero parece que los europeos no pueden entenderse en muchas cosas, ¿no? De todos modos, hace como 10 años estaba un poco desilusionado, digo, ahora pienso otra cosa. No soy un europeo, no. Tampoco soy francés o alemán. Soy como cada una de nosotros aquí. Sobre todo soy un ser humano. Y si tenemos que estar conectados, no necesitamos naturalmente privilegiar las conexiones entre Europa y, digamos, el mundo occidental. El futuro de este planeta probablemente depende de nuestra posibilidad de abrir la comunicación a la justicia cognitiva, es decir, a conectarnos con culturas y esferas culturales, otros grupos humanos que no sean occidentales. Ellos quizás, en cooperación con nosotros, y estoy de acuerdo contigo, tienen la clave del futuro. Si hay algo que yo sé de manera absolutamente cierta, como europeo y occidental, hombre occidental, es que nosotros solos en Occidente no tenemos la clave del futuro, ni siquiera la clave del pasado. Como George Orwell ha dicho, ustedes saben, el futuro es la conexión entre los seres humanos. De manera muy general, tenemos una diversidad fantástica, como he dicho durante mis ponencias. La diversidad humana es parte de la riqueza de nuestra especie. No hay que
¿cómo se dice? Menorarla o menospreciar, gracias. Pero lo que tenemos en común es mucho más importante que nuestras diferencias. Muy bien, pues terminamos ya la ronda. Nos quedan 2 pinchos que no han intervenido todavía. La pregunta es para Ana Pérez. ¿Tienes alguna evidencia de que la mejora de las destrezas de pensamiento, evidencia empírica, destrezas de pensamiento ayuden a mejorar el conocimiento de las lenguas, que es de lo que se trata? Bueno, esta pregunta es como más técnica y efectivamente las destrezas de pensamiento, rutinas de pensamiento, todo lo que rodea al pensamiento visible, los hábitos de la mente, todos estos marcos efectivamente introducidos dentro del currículum de lenguas o dentro del currículum de asignaturas o materias o áreas impartidas en lengua no materna, efectivamente está habiendo evidencias de que aumentan la competencia lingüística. Yo creo que Ana María también puede decirlo porque lo está viendo en los colegios, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿por qué? Pues porque el pensamiento y la lengua están absolutamente interrelacionados. En la medida en que nuestros alumnos crecen en el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, estratégico, en la medida en que el profesor cambia la forma del questioning, de hacer las preguntas en el momento en que hay otro tipo de diálogo dentro de la clase, pues ello influye en el uso de la lengua. En la medida en que a través de las destrezas de pensamiento, rutinas, hábitos, etcétera, promovemos la comprensión lectora, la expresión oral, la producción escrita, la producción oral, pues va a ir, todo ello va a mejorar la competencia comunicativa, no solamente en las lenguas 2, 3, 4, sino también en la propia lengua materna. Yo creo que este es un punto que, bueno, pues deberíamos pararnos para reflexionar. Sobre todo, bueno, pues aquí en Euskadi tenemos una vocación plurilingüe. Queremos que las próximas generaciones hablen euskera, hablen correctamente euskera, hablen español, hablen inglés, hablen una otra lengua europea o quizás asiática, pero bueno, que vayan hacia un plurilingüismo, y yo creo que debemos pararnos a reflexionar qué pueden aportarnos estas rutinas, todas estas herramientas para la mejora de la competencia comunicativa en todas las lenguas del centro, incluso la materna. Y luego, para terminar, que me he enrollado, como siempre, y no he contestado. ¿Qué evidencias? Pues existen evidencias. Hay en Estados Unidos, en escuelas bilingües, español-inglés, donde, bueno, pues se llevan a cabo estos procedimientos en los que se ve que efectivamente hay una mejora en la lengua. Gente de TBL, por ejemplo, pero con la lengua materna en Estados Unidos también hay pruebas de que ha mejorado el inglés muchísimo en escuelas, bueno, no plurilingües, pero con la lengua materna. Nosotros en COAS, bueno, pues que estamos con TBL, estamos viendo
que nos ayuda muchísimo, ¿eh? Nuestro colegio es trilingüe, euskera, inglés, bueno, plurilingüe, euskera, inglés, español, con la misma dedicación de tiempo. Luego en secundaria empezamos con el francés y efectivamente estamos viendo cómo está mejorando la producción y la comprensión. Tenemos que hacer mucho más, ¿eh? Tenemos que hacer muchísimo más, pero sí que tenemos evidencias. Y gente de Visible Thinking en Europa también lo está viendo. Eso es lo que puedo decir. Gracias. Ana me pedía aportar algo muy brevemente, porque a partir de este momento, como ya el tiempo se nos va consumiendo y quiero que haya preguntas, entra en rigor, entra la regla de no digáis nada que no quepa en un titular. Es decir, a partir de ahora, brevedad en las respuestas para que puedan entrar preguntas. Quería yo, antes de darte la palabra, quería hacer un poco de Pepito Grillo con esto que acaba de decir Ana, y es por qué, si las cosas son así, se da esa práctica tan habitual en colegios de rebajar el nivel de bilingüismo o de trilingüismo en secundaria, cuando parece que la cosa se pone seria y lo que se priorizan son las adquisición de conocimientos y dicen, bueno, ahora dejémonos de bilingüismos porque de lo que es, esto lo he oído yo, ¿no? ¿Verdad? Y seguro que vosotros también, porque ahora se trata de que los niños aprendan, ¿verdad? Porque está la selectividad y entonces es una mala práctica. ¿Qué pensáis? No, yo pienso que... ¿Se oye? No. Bueno, yo pienso que, bueno, para empezar, se repiten los contenidos, yo creo que desde primero de primaria hasta bachillerato, los contenidos de lenguas. Que hay una laguna en primaria y que se podría hacer muchísimo en infantil y primaria, pero cambiando la metodología, cambiando el discurso en clase, dando en la lengua, trabajando cosas interesantes y que challenge, que, ay, pues no sé, ya tengo la cabeza fatal, que, ¿cómo se dice challenge? Que o sea, retos interesantes a los alumnos, pero desde muy pequeños, proponiéndoles actividades muy significativas. Entonces, si vamos construyendo desde abajo, seguimos en primaria, pues desde luego la fluidez de los alumnos en secundaria pues será muchísimo mayor. Es que me parece terrible que en secundaria estén todavía con el verbo to be y que se haya perdido tantísimo tiempo. Todas las destrezas de pensamiento, todo esto que estamos aprendiendo a lo largo de este congreso, hay que llevarlo al aula de lengua no materna y de lengua materna también, porque es que resulta que también, o sea, el vocabulario en lengua materna, la expresión en lengua materna es paupérrima en nuestros alumnos. Entonces, todo esto se tiene que llevar al aula desde muy pequeñitos, y seguir construyendo sobre eso hasta... Y no hay problema. Lo siento, otra vez me he enrollado. Creo que lo único que yo quería anotar, porque pedían evidencias de si las destrezas y las rutinas y demás estrategias funcionan y cómo se mejora la lengua. Y creo que lo único que quería anotar es, claro que sí, pero hay que mirar en qué contexto. Si yo las hago porque sí, simplemente por hacerlas, no. Si tengo un propósito claro, y lo que acabas de decir, Ana, que era de pronto lo que yo quería decir, si está de una manera puesto significativo, pues es que ahora los estudiantes están hablando entre ellos, ahora contribuyen entre ellos, hay una necesidad de comunicar. Y no solamente en la lengua verbal, en otras lenguas, en las artes, en otras formas de expresarse. Entonces, creo que lo primero es tener un propósito muy claro de qué es lo que estamos generando en el contexto y usar las estrategias, usar las rutinas, usar las destrezas que ayudan a dar un orden en la expresión, un orden en el pensar y demás. Un poquito es eso. Bueno,
Mira, ya tenemos una pregunta. Pues micrófono. Hola. Yo soy de Argentina, con lo cual tengo América Latina metida en la piel. Y vos tomaste, Bruno, un concepto que me parece interesantísimo, que es el de justicia cognitiva. Y teniendo en cuenta los derechos, que es un derecho, ¿no?, a esto, ¿qué le dirías a los políticos de América Latina o de algún otro país? Porque hablamos mucho de Europa, de Estados Unidos, pero no siento América Latina. ¿Qué le dirían a los políticos? Porque hablamos de las escuelas, pero acá necesitamos una cosa más allá de las escuelas. Muchas gracias. ¿Funciona? Sí. Muchas gracias por la pregunta. 1 minuto, 30 segundos. En mi experiencia, no hay nada que esperar de los políticos. Especialmente... Lo siento, parece un poco populista, pero de veras, cuando se trata de educación y de mejorar la educación, sabemos que trabajamos para nuestros niños y los niños de nuestros niños. Es decir, que cualquier reforma, cualquier cosa nueva va a tener un impacto en 10, 15, 20 años. Y casi todos los políticos que he encontrado hasta hoy en cualquier país del mundo están interesados nada más por su próxima reelección, que nunca está tan lejos. Ahora, una cosa más, a propósito de justicia cognitiva, se trata de abrir la construcción de nuestro conocimiento a enfoques no occidentales, ¿no? Es decir, descentrarnos, quitar el etnocentrismo que todos tenemos, etcétera, etcétera. Eso podemos hacerlo nada más a nivel, ¿cómo se dice? Grassroots, a nivel básico, a nuestros niveles básicos como educadores, como padres, como ciudadanos. Y después poner la presión hasta arriba, porque nunca va a suceder en el otro sentido. Quería hacer un breve comentario al respecto. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es con el atrincheramiento cognitivo. Algunos se quedan en el mismo sitio, no cambian su forma de pensar, no mueven sus pensamientos, dicen lo que siempre han dicho, hacen lo que siempre han dicho. ¿Cómo les podemos sacar de estas trincheras para que abran los oídos y los ojos a un mundo más amplio y a otras opiniones? Pero los políticos y también para otras muchas personas, el atrincheramiento cognitivo no es algo bueno. Preguntas, allí. Hola, ¿se oye? Sí. Perfecto. El cambio desde abajo. Los profesores llevamos la responsabilidad, además de muchas otras responsabilidades. Ya parte contestó a la pregunta de que el cambio tiene que venir de abajo. Mi pregunta también iba un poco dirigida a si no sería mejor que ese cambio viniera de abajo y viniera de arriba y se encontraran en el medio. Y también me gustaría saber cuál es la participación de la Administración y el compromiso de la Administración y las instituciones en este evento. Gracias. ¿A quién preguntas? A quien quiera contestar. A la Administración, si está. ¿Quién quiere? ¿Quién recoge el guante? ¿Por qué nos separamos tanto? La administración también son personas, tienen hijos, tienen nietos y a veces hablamos de los demás como si fuéramos diferentes especies. Lo que intentaba decir anoche en la conferencia es que tenemos que encontrar maneras más sabias de estar juntos. Tenemos que encontrar maneras de aplanar nuestro espacio de diálogo para encontrarnos como personas y no como cargos. Cuando nos encontramos sabiamente como personas, las dicotomías, las polaridades y las diferencias que parecen existir entre nosotros por nuestros puestos y nuestros cargos, muchas de estas cosas se disuelven. Así que mi sensación como miembro de la especie humana
es que nos tenemos que reunir más sabiamente y encontrar la manera de hablar entre nosotros en lugar de lanzar palabras al contrario. Creo que se puede hacer, pero que hacen falta nuevas tecnologías que existen en la actualidad, pero que no hemos explorado. Los sistemas exteriores de los que hablas, cuando yo estaba en las escuelas, nunca venían a mis escuelas. Nosotros lo trajimos y nosotros nos preocupamos. Nos quejábamos de ello, protestábamos, pero los sistemas nunca venían solos. Y por eso, cuando miro las escuelas en todo el mundo, los que tienen mejores resultados es donde el director y las personas que están en esa escuela se dan cuenta de que su recurso más valioso es el de las vidas de las personas que están en esa escuela. Si confiamos en lo que hemos aprendido viviendo juntos y lo aprovechamos, nos convertimos en una enorme fuerza para la enseñanza y el aprendizaje. Así que no os preocupéis del sistema del exterior. Eso siempre está ahí, pero ellos no vienen a tu sitio. Tú lo tienes que traer con tus temores y tus preocupaciones y tus quejas y tus protestas. Y lo demás es perder el tiempo. Hay que creer en uno mismo, tomar todo lo que has aprendido en la vida y decir, vamos a hacer algo juntos para avanzar. Y puedes cambiar el mundo. Aquí delante. Perfecto. Mira, aquí ya te pasan el micrófono. Javier, no te vas a escapar vivo, ¿eh? Sé que no has intervenido. Ok. Javier. Ah, mira. Yo tenía otra. My intention was, okay, so you... Voy a poner esta pregunta a Brendan. Perdón, Brendan. ¿Qué podemos hacer para hacer que este Congreso sea más inteligente y evitar las trampas de los egos y las vanidades que destruyen buenos congresos, buenas organizaciones, buenas intenciones y propósitos? Huberto, no se puede contestar en un titular. Es una pregunta de gran fuerza. Un negociador norteamericano se encontraba junto a su madre, que se estaba muriendo de cáncer, en un hospital de Arizona, y recibió una llamada de la Casa Blanca para preguntarle si podría ir a negociar entre los chechenos y los rusos, que se sienten una gran antipatía. Y preguntó a su madre si debía ir. Y ella dijo, sí, es un lugar importante, son personas importantes. Y aunque eres mi hijo y estás aquí conmigo ahora, deberías ir. Él cuenta la historia que la primera noche, después de una conferencia horrible donde estas personas se querían matar entre sí, pero se sentaron a ambos lados de la mesa, y si no hubiera estado la mesa por medio se hubieran matado. Y esa noche tuvo que hacer de anfitrión en una cena y tuvo que proponer un brindis. Y lo que hizo fue decir, cuando recibí la llamada para venir aquí, estaba junto a la cama de mi madre, se está muriendo de cáncer, y me dijo que debía venir. Y dijo, levanto mi copa por las madres. Y en la sala, dice, cambió la energía, porque en lugar de chechenos y rusos, eran hijos de madres. Así que creo que podemos encontrar la manera de llegar a ese sitio, Gilberto. No sé si he contestado a tu pregunta, pero creo que podemos encontrar diferentes maneras de vernos y hablarnos. Y al hacerlo, tenemos que recordar que somos hijos e hijas de madres y padres de hijos e hijas, gente que intenta dar sentido a esta pequeña cosa que llamamos vida, que está entre un largo sueño antes de nacer y otro largo sueño después de morir, y todos intentamos dar sentido a la parte central.
Esa es la respuesta muy profunda y pensada de mi amigo. Si queremos sacar algo de este Congreso y queremos que el Congreso sea sostenible, daré una respuesta más sencilla. En español, ¿sabéis lo que es esto? En Estados Unidos lo llamamos el culo. Lo único que hay que hacer cuando vayáis a casa esta noche es levantaros del culo y hacer algo que hayáis aprendido en el Congreso. Y así seguirá para siempre. Me gustaría decir algo muy brevemente como miembro del Comité Permanente Internacional de este Congreso. Como miembro del Comité Permanente Internacional de este Congreso, quiero decir que estamos muy abiertos a vuestras ideas y reflexiones. Han venido 2.000 personas a este Congreso y la gente quiere estar aquí por muchas razones y sigue creciendo y evolucionando, pero también sabemos que tenemos que revisar constantemente cómo van las cosas. El mundo está cambiando, las complejidades son abrumadoras para todos en muchos sentidos, pero tenemos que encontrar la manera de avanzar. Y he tenido una sesión sobre cómo podemos regenerar el Congreso de diferentes maneras para hacer frente a estas necesidades. El Comité Permanente Internacional se reunió ayer para debatir esto precisamente. ¿Qué podemos hacer para profundizar, ampliar más? ¿Cómo podemos traer a lo mejor más controversias, a diferentes opiniones sobre diferentes temas? Queremos continuar con lo que se ha hecho en los 43 años anteriores y seguir adelante para influir en cómo se toman decisiones y cómo se avanza de manera positiva, y vuestras ideas y sugerencias nos ayudarán. Así que no dudéis en poneros en contacto con nosotros para darnos vuestras ideas. Todos queremos reunirnos dentro de unos años y ver que ICOT es tan maravilloso como siempre, que valora lo que ha hecho en el pasado, pero también navegar hacia el futuro juntos. Gracias. Después de escuchar a Bill, este congreso, que empezó como un congreso de innovación, parece que va a terminar como un congreso de humanismo. Y es una cosa muy interesante. Javier, no te escapas. Tengo varias preguntas para ti, pero te voy a hacer una. Un consejo nos piden para gestionar la diferencia. ¿Puede un profesor paliar las deficiencias de un sistema educativo homogeneizador? He ensayado esta palabra, pero no hay manera. ¿Homogeneizador? Bueno, algunos que me conocéis casi estáis intuyendo que os voy a pedir que recordéis las partes de un fruto. ¿Podéis nombrar, por favor, las 3 partes de un fruto? Cuando estamos en familia hay quien se atreve a decirlo: la piel, lo que te comes y el hueso. Yo recuerdo que el libro lo llamaba epicarpio, mesocarpio y endocarpio, pero apenas nadie lo recuerda. Apenas nadie recuerda la diferencia entre un pronombre anafórico y otro catafórico. Pero está. No sé cuánta gente suele calcular mínimo como un múltiplo cada día. No nos podemos seguir engañando. Esto no es aprender. Y lo sabemos. Tengo más dudas y además hoy sí que están aquí los que me pueden responder. Porque suelo preguntar, en el otro lado de la tierra, y hoy están aquí, ¿llueve hacia arriba? ¿En el Ecuador llueve hacia adentro? Y lo curioso es que como adultos no tenemos palabras sofisticadas para explicar esto en la mayoría de los casos. Esto no es aprendizaje. Nos podemos seguir engañando si queremos porque sale bien para responder a los exámenes, pero esto no es aprender. Y esto se nota cuando somos adultos. Sí, aprender y aprender todos. Me acuerdo mucho de una anécdota porque tengo 2 hijos y me llamó muchísimo la atención cuando el ginecólogo cogió confianza con nosotros y nos enseñó
sacando del cajón que tenía bajo llave un cuaderno negro, un cuaderno de pastas negras. Dijo, en este cuaderno apunto los casos de los bebés que han muerto y lo analizo mucho y lo repaso mucho. Yo pido que nosotros tengamos un cuaderno de pastas negras para cada alumno que se nos va, porque se nos van muchos y quizás se van los mejores, o quizás entre los que se van están los mejores. Aquellos que no entran desde el inicio a pintar el círculo por dentro, porque esto es lo que hace nuestro método, nos homogeneiza. Consigue que todos hagamos lo mismo a la vez, pero ese producto suele ser bastante inservible. Y resulta que hay derecho, que los niños tienen derechos y que las personas tenemos necesidad de los niños y del potencial de cada uno de los niños. Resulta que estamos haciendo países más pobres porque no sabemos aprovechar el potencial diverso de las personas, porque nos hemos empeñado en hacer homogeneizar todo lo que hacemos en el aula, porque esto es cómodo, pero esto es destruir la potencialidad de la diferencia. Lo dije el primer día, cuando creo que todos disfrutamos mucho, mucho al ver aquella actuación. Necesitamos de todas las capacidades humanas. La escuela ha decidido que algunas sean de primera y otras de segunda, de tercera, o que algunas distraen de lo importante. Esto es falso. Y cuando somos adultos sabemos que es falso porque necesitamos de todas esas parcelas. No puede ser que el sistema llame fracasados a los niños. Sí puede ser que llamemos fracasado al sistema que no logra sacar de cada uno aquello que es su fortaleza, aquello que le va a hacer feliz y aquello que va a ser lo que aporte y haga un pueblo, una ciudad y un mundo mucho más potente y feliz. ¿Una más? O la última, ahí un brazo, tiene que ser buena, que es la última. Muchas gracias, mi nombre es Cristian Camilo, soy de Colombia. La pregunta que tengo es, todos hemos escuchado alguna vez una premisa o una consigna muy bonita que es pienso y luego existo, pero desafortunadamente en muchos contextos de países donde la violencia a veces prima, esta consigna parece haber transformado y ahora es pienso y luego muero, porque hacer crítica social, repensar el sistema social implica un riesgo para la vida. ¿Qué le dirían ustedes, cualquiera de ustedes, a una persona que en realidad le guste pensar el sistema, repensar las formas que se está manejando el sistema social, las formas de la política, pero que no quiera decir nada simplemente por miedo a perder su vida o simplemente a ser amenazado? De colombiano a colombiana. Me tocas el alma con la pregunta, porque somos compatriotas y sé de dónde viene tu pregunta. Le diría a esa persona, que de hecho se lo hemos dicho, lo hemos hablado muchas veces en el ministerio y demás. ¿Cuál es tu propósito aquí en la vida? ¿Cuál es tu propósito en lo que estás haciendo? ¿De qué manera puedes añadir valor? ¿De qué manera puedes unirte con otros que también quieren añadir valor y decirlo? Hay muchas formas de decir las cosas. A veces las decimos y nos equivocamos y atacamos, pero hay formas de decirlas bonito, que lleguen. Hay muchos contextos en nuestra patria donde se han dicho y se ha logrado cambio, donde los que matan y son violentos, doy el ejemplo de un colegio en Cartagena en el que estamos trabajando, donde los que matan y son violentos han entendido que mi hijo puede vivir una realidad distinta y entonces voy a hacer un pacto de no agresión en las 3 kilómetros a la redonda del colegio donde mi hijo va, para no matar a sus papás, porque normalmente nos matamos. Entonces yo le diría
que si queremos dejarle mejores ciudadanos al mundo, tenemos que hablar porque, como decía Bruno, con pasión, el cambio está en nosotros. Tenemos que dejar de señalar y echarle la culpa a los demás. Si yo no hablo, si yo no actúo, si yo no empiezo hoy, en 20 años vamos a estar arrepentidos de lo que no hicimos hoy, mirando atrás, qué es lo que nos ha pasado. Entonces hay que hablar, se pueden decir las cosas y se pueden buscar los medios para decirlas sin ataque, pero invitando a reflexionar. Muy bien, pues no puede haber un mejor cierre que estas palabras de calado, profundas, y nada más que desearos lo mejor y que os llevéis cosas concretas. Nosotros hemos sido los teloneros de Montserrat del Pozo, que viene a continuación. Muchísimas gracias.